Hola a todos en el webinar. Ya estamos acá conectados, Abraham Zamudio y yo. Denos un minuto más, estamos terminando de esperar a que un poquito más de gente se conecte y empezamos con nuestro webinar. Gracias a todos los que se han conectado. Ya estamos por empezar, ¿vale? No nos tardamos. Gente, todavía no hemos empezado. Para los que me están escribiendo que no se escucha, estamos ya a punto de comenzar. Le vamos a dar un minutito más y empezamos. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos al live. Muchas gracias por continuar o por seguir contactándonos en este live. Me presento, ayer muchos de ustedes estaban conectados. Mi nombre es Eduardo Torres, soy el director de expansión y con nosotros está Abraham Zamudio, quien es parte de mi equipo de expansión, vamos a decir, la parte creativa de este equipo. Y hoy les vamos a hablar un poquito sobre disrupción dentro de esta época de crisis. Una de las cosas que hablamos ayer es veíamos ciertos escenarios que iban a empezar a surgir dentro del mercado y eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bienvenidos a todos y empezamos. Espero que les guste. Recuerden que cualquier comentario lo pueden escribir aquí, nuestro equipo nos lo va a estar mandando y si no, mándenos un correo eduardo.torres@4S Real Estate o por redes sociales en Instagram o en Facebook nos pueden escribir y vamos a estar dando la retroalimentación a aquellos que tengan alguna duda. Entonces, empezamos. Gracias a todos. No te escuchas, Abraham. Micrófono. No.
Ahí disculparán, hicimos pruebas y justamente sí se escuchaba perfecto. Dale. No escucho ni. Denos un minutito que estamos experimentando ciertos problemas técnicos. Entiendo que a mí sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escucha ahora? Ya, perfecto. Listo. Listo. Compartir Para una pantalla. cuestión realmente, sí, ahora mismo. Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar con elementos que tenemos que comenzar a ver de una manera más positiva lo que está sucediendo. Realmente, en tiempos de crisis es cuando más innovaciones, más disrupción tenemos, ¿no? Realmente es no es una oportunidad porque realmente se genera una obligación al cambio, se genera una obligación a la disrupción. Y creo que la principal enseñanza que vamos teniendo de esta experiencia, que vamos teniendo de esta etapa que estamos viviendo, es que tenemos que comenzar a adoptar el cambio como un elemento de evolución y como un elemento de actividad continua en nuestras actividades y sobre todo en nuestra industria. Tenemos que ir adoptando y evaluando poco a poco. Aquí hay una cita de Einstein, ¿no? Cómo él nos propone y cómo realmente nos invita a que la crisis es uno de los mejores elementos que pueden sucederle a una persona o a un país y tenemos que comenzar a verla de una manera positiva. ¿Qué pasó después de la crisis del 2008? Después de la crisis del 2008, se vienen los lanzamientos de empresas que hoy vemos posicionadas, de servicios que hemos adoptado, commodities, de elementos que han hecho esta totalmente disrupción, como es WhatsApp, como es Slack, como es Airbnb, como fue Uber y como fue Venmo, ¿no? Todos estos elementos que después encontraron lo que la población, encontraron lo que el mercado estaba buscando al terminar en los tiempos de crisis, cómo buscaba una experiencia. Nace el concepto de la atractividad y también es muy importante que en un tiempo de crisis hay más susceptibilidad a la idea del precio. No estamos hablando directamente a elementos de descuento, sino a identificadores de valor sobre el precio, el sentimiento de que estoy recibiendo más, el sentimiento de que está rindiendo más, el sentimiento de que hay algo extra por lo que antes solía invertir. Cómo es la manera y cómo las apps estas nos muestran que la mejor manera de generar esto es generando un producto nuevo, generando un servicio nuevo que tenga esos valores sobre la marca. Entonces, precisamente basados en estos ejemplos, es importante entender qué elementos de cambio hay en este momento directamente sobre el mercado, un poco más en los elementos de conducta, en los elementos de usabilidad y en los elementos de adopción. El punto número 1 es, hay una reconciencia, hay un repensamiento sobre las fronteras, ¿no? Hay una conquista totalmente de la comunidad digital, pero también nos hemos dado cuenta de las fronteras, de la existencia tanto política como de la no existencia de las fronteras de manera digital. Veíamos en crisis, en tragedias anteriores, cómo los otros países se unían para ayudar, para proponer algo para otro país, ¿no? Y lo vimos en terremotos, lo hemos visto en tsunamis, pero cuando estamos hablando de algo global, también nos unimos en ese punto con la intención de tener acceso a la comunicación, de saber las prácticas y precisamente ese acceso a las prácticas, ese acceso también nos da el conocer otros productos que abre una ventana en el tiempo para
la adopción más rápida de nuevos productos porque el mercado se abrió a la comunicación exterior, rompió esas diferencias, esas culturalidades por la necesidad de saber lo que pasaba en el planeta completo, ¿no? Vemos uno de los ejemplos u otra forma de ir adoptando estos cambios. De los primeros en reaccionar fue Instagram, lanzando el sticker de Stay Home y lanzándolo como una prioridad en los stickers que te permite saber todos estos elementos de comunicación. Entonces, eso es algo que está pasando, cómo hemos roto las fronteras y cómo abrimos esta ventana de adopción global. Vemos ejemplos de lo que pasa y una forma en que podemos valorar o evaluar mucho más divertida es que para adoptar cambios y para adoptar globalizaciones lo hacemos ya sea por tragedia o también lo hacemos por comedia. Entonces, creo que esta etapa está reuniendo estos dos elementos. Podemos encontrar miles de memes que también hoy son una forma de información, ¿no? Podemos ver también el uso de los elementos y podemos ver el cómo esta globalidad hace que también se rompan los espacios, cómo los gimnasios se han subido también a gimnasios virtuales, cómo han seguido teniendo la comunicación con sus clientes. Y bueno, como punto número 2, es importante que comenzamos a tener una conciencia, una valoración diferente sobre la infraestructura de salud dentro de los productos de real estate. Sí, creo que antes, de manera global, no nos preguntábamos sobre el espacio del elevador para una camilla, no nos preguntábamos sobre los elementos o el espacio en las escaleras para las camillas, para el transporte, para el acceso, los accesos en parqueo, los accesos en motor lobby y los espacios en el lobby o cuáles eran realmente esas estrategias. Hoy en día, el hecho de la epidemia que provoca estos cambios en personas, en trabajo y en los entornos naturales, también provoca este cambio en cómo nosotros vamos tomando la decisión y valoramos o preguntamos o nos cuestionamos elementos que antes no lo hacíamos de nuestro proyecto, ¿no? Como punto número 3, uno de los puntos más importantes o que vamos a ver que va a reflejar un cambio mucho más fuerte es la reconsideración del capitalismo cultural, ¿no? El capitalismo cultural crea un ideal sobre los productos de real estate. Todos o el mercado podemos identificar que generan una idea del producto perfecto de acuerdo al nivel de mercado, de acuerdo a los contextos culturales. Sin embargo, hoy estamos teniendo cuestiones o cuestionamientos directos sobre 3 de los elementos de nuestra base de pirámide de necesidades de acuerdo a Maslow, ¿no? Hoy estamos teniendo cambios o cuestionamientos en nuestras necesidades fisiológicas y básicas, no estamos en riesgo, nuestra salud está en riesgo, el acceso a comida se ha modificado, tenemos que adoptar nuevos procesos de comida y en algún momento hasta ha llegado a haber el miedo de cierta falta de productos, ¿no? La necesidad de seguridad, este sentido de que no estamos totalmente protegidos o de que los espacios públicos de vivienda no están protegidos o son un riesgo. La parte de empleo también se ve afectada, no sabemos qué es lo que va a pasar, o nuestro empleo tuvo que cambiar a un home office, tuvimos que adaptarnos, y las necesidades sociales, ¿no? Estas necesidades de cómo han cambiado, cómo lo hemos mutado a tener todos estos elementos digitales, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A que hoy tenemos que adaptar espacios a que se reciban mucho más paquetes. Nuestros elementos sociales se han ido más a una vida virtual. Hemos tenido que convivir en soledad o en familia, ¿no? Quienes han quedado en cuarentena, que viven solos, pues es tener este elemento de vida 24/7, pues con uno mismo, y quienes quedaron con familia, pues es ahora sí estar con la familia 24/7, no cambia los elementos. Hay un redescubrimiento sobre la usabilidad de los jardines, y como siguiente punto, voy rápido con esta parte para profundizar más adelante, también hay una reconsideración de las estrategias y espacios de trabajo. Vemos que están sucediendo 2 cosas directamente con el trabajo, Eduardo, es bien interesante. Por un lado, las empresas están descubriendo lo que hablaban ayer con Nacho, la productividad
y la factibilidad y la eficiencia que puede tener el home office. Sí, estos elementos de comunicación, de maximización del espacio, pero por otro lado, quienes están experienciando el home office por primera vez o que cambió el hábitat del home office, tienen estos cuestionamientos, principalmente papás y mamás con hijos en casa, ¿no? Es muy diferente trabajar con el hijo al lado o trabajar y comprobar y mover todos estos elementos de las etapas del día que definitivamente cambiarán un poco la forma de los espacios de trabajo. Sí, en este momento nace para la forma de trabajo lo que es la practicidad, ¿no? También los espacios que podemos ir encontrando de trabajo, cómo vamos adaptando espacios de nuestro hogar para trabajar. Y aquí el punto número 5, esta cuarentena ha puesto a prueba los espacios pet friendly o los proyectos pet friendly y también los productos nucleares que han adoptado mascotas y también han puesto a prueba los espacios a tener hijos en casa, los espacios a tener 24/7 los hijos en casa con elementos de imposibilidad de salir a distracción o de salir a jugar a un parque o de que estén y socialicen con amiguitos, sino que han estado en casa y genera una dinámica totalmente diferente, ¿no? Enfoquémonos con la parte de las mascotas, cómo se han tenido que ir adoptando ciertos espacios para las necesidades de las mascotas o las restricciones que tienen los paseos o los elementos de juego con las mascotas. Y por último, el mercado está haciendo reconsideraciones en las elecciones de compra e inversiones, ¿no? En crisis también se necesita entretenimiento, o sea, eso es básico y más cuando estás en cuarentena, ¿no? Entonces, vemos, como se mencionaba ayer, la industria que realmente está en crecimiento, pues es la industria del entretenimiento y es una plataforma a lo que nosotros tenemos que subirnos y es muy importante entender que así, bueno, así como marcas se han subido estos elementos, hace variaciones y reconsideraciones en inversiones como seguros, reconsideraciones en inversiones y coberturas que tienen las cuentas bancarias, que tienen tarjetas de crédito, que tienen préstamos bancarios y también sobre todo las nuevas plataformas o las nuevas opciones de inversión, ¿no? Cambia todos estos elementos y sobre todo cambiará la discriminación de compra. No sé qué opinas hasta acá, Eduardo, ¿cómo ves? ¿Consideras que los cambios están sucediendo? ¿Los logras identificar? Muchos de estos cambios justamente los hablábamos un poquito el día de ayer donde generábamos este abrebocas, ¿no? Creo que hoy en día estamos tan enfocados en el ramo inmobiliario de cómo solucionar los proyectos que hemos tenido actualmente, que ya hablaron tanto Jorge como María José en webinars anteriores de esas posibles soluciones. Ahora les traemos a ustedes no solamente las soluciones, sino empezar a reconfigurar o a repensar en esos nuevos productos inmobiliarios que van a salir. Una de las cosas que decía Abraham y que es completamente cierto es la vivienda toma una importancia completamente distinta, ¿no? Habíamos pensado la vivienda, o muchas de los millennials empezamos a pensar la vivienda como en un dormitorio. Y les pongo el ejemplo, tanto Abraham como yo que estamos aquí, el mes pasado estuvimos solamente 5 días en el DF, que es en teoría donde vivimos. Para nosotros, la vivienda solamente era un lugar donde guardábamos nuestra ropa, lavábamos nuestra ropa y dormíamos un par de días. Hoy en día ha cambiado por completo el cómo estamos volteando a ver nuestra vivienda y cómo apreciamos ese espacio interior que antes no necesariamente lo apreciábamos, ¿no? Cómo apreciamos cada uno de los detalles y nos damos cuenta de las debilidades que tiene. Entonces, creemos que el mercado se puede empezar a volver mucho más detallista en las cosas específicas que ve dentro de su vivienda, como uno de los principales cambios que estamos viendo. Segundo, el tema oficinas creo que puede ser uno de los mercados más cambiantes. Ya venía cambiando, o sea, ya venía siendo, creo que uno de los mercados más dinámicos. WeWork vino a ponerle una idea completamente diferente al mercado. Y hoy en día esas oficinas se empiezan a repensar o se empiezan a reconfigurar, de decir, no necesariamente necesitamos tantos espacios o necesitamos espacios en diferentes zonas para ya no tenerme que estar moviendo tanto porque me di cuenta que la presencia física ya no es tan necesaria
como antiguamente sí se tenía. Hoy en día generaciones más grandes, baby boomers en adelante, empiezan a darse cuenta que el contacto físico no necesariamente es necesario para hacer negocios. Cada vez con este tema de cámaras, con este tema de que la gente nos vea, empezamos a generar como quiera esa relación con el cliente o lo más cercano posible. Entonces creo que se empieza a reconfigurar y como tú dices, la nueva percepción de estos productos digitales hay que tomarla en consideración. Pero sigamos avanzando, Abraham, para dar un poco de las ideas que traemos dentro de esta plática, para abrir uno de los comentarios ya, para abrir mentes. Sin duda eso es lo que intentamos con esta plática. No vamos a solucionar qué proyectos inmobiliarios tenemos que estar desarrollando, pero sí queremos que los proyectos inmobiliarios que piensen ahorita se pongan ese nuevo chip, esa nueva realidad que estamos viviendo y que entiendan que va a cambiar. Justamente en crisis pasadas siempre surgen productos inmobiliarios nuevos que no nos habíamos dado cuenta. Creo que este vuelve a ser el caso y esperemos que alguna de estas ideas les empiece a hacer sentido. Sí, y sobre todo ahí la invitación a tomar este tiempo de cuarentena como un momento propio de reevaluación, de identificar qué está sucediendo en mi situación, porque creo que los mercados, Eduardo, se han dividido a quienes totalmente tuvieron que regresar a estar en casa o las familias que tuvieron volver a estar juntas y que cambia la percepción de los espacios. Entonces, con estos elementos, ¿qué hacer? ¿Sí? Es importante evaluar, escenificar y proyectar. Entonces, si Creo que se cayó Abraham. Démosle 2 segundos. No debe de tardar en reconectarse. Pero si no, yo voy proyectando. Una de las enseñanzas que sin duda nos deja esto es que tenemos que mejorar la tecnología en casa para este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, les voy a ir proyectando y voy a continuar yo para no detenernos en este webinar. Y una de las cosas que hablaba justamente Abraham es en esos proyectos de venta necesitamos empezar a generar algo que le llamamos reflexividad. En tiempo de crisis decimos que el mercado prefiere saber o conocer lo que ellos viven que saber lo que saben. O sea, personalizar negocios a los casos actuales. Es el momento perfecto de personalizar las negociaciones con los cierres en el proceso. Uno de los puntos más importantes que vemos de cómo pensar de una manera disruptiva es en los proyectos que tenemos hoy en día en venta actualmente. Hemos visto y hemos escuchado mucho sobre el tema de, perdón, es que está intentando quitarlo abajo. Hemos escuchado mucho sobre el tema de cómo vender en línea, hemos escuchado mucho sobre el tema de cómo digitalizar la venta, hemos escuchado mucho sobre esos otros factores en específico. Sin embargo, creo que una de las cosas donde tenemos que empezar a pensar de una manera distinta es en las ventas que hoy en día tenemos y en las ventas que estamos intentando cerrar. Hoy en día tenemos que pensar que muchas de nuestras ventas van a estar en riesgo de caída. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas que le decimos es pensemos de una manera diferente, es garantizar la devolución de reservas o confirmaciones de compra después de crisis. Tienes 2 meses o 3 meses, si este virus dura mucho más tiempo de ese periodo, te regreso el dinero por completo, con el fin de lograr alguna especie de cierre. Para nuestros amigos colombianos les sonará familiar la cláusula Petro. Petro era justamente uno de político de izquierda que cuando estábamos intentando cerrar en la época de mayo y junio en Colombia era muy complicado porque existía el riesgo de que subiera Petro a la presidencia. Nuestros amigos colombianos inventaron una cláusula Petro donde si este personaje subía al poder, cualquier contrato que tuviera la cláusula se regresaba. Los invito a que lo pensemos de esa manera, seamos mucho más agresivos en la parte comercial. Hoy en día el mercado lo va a requerir. Crear un proyecto, un tema de referidos especial para este tema de cierres. Va a ser mucho más complicado y necesitamos un tema de boca a boca. Imagínense que el roomie o el papá o el amigo con el que estás pasando esta cuarentena compra un departamento y ponemos un tema de referidos especiales. Creo que tiene tiempo suficiente para convencer a su amigo. Entonces, estamos pensando en un programa mucho más agresivo de referenciación, un tema de boca a boca. No necesita mi vendedor convencer al usuario, sino el usuario que ya compró va a convencer a otro usuario y que se resulta mucho más sencillo.
Tenemos mucho tiempo hoy en día y creo que tenemos mucha necesidad económica tomando en consideración que esto se puede alentar un poquito. Entonces, juguemos con esa parte dentro del ramo, hagamos que ese programa de referidos sea mucho más agresivo, ¿no? Congelar 1 o 2 mensualidades de cuota. Ya lo hizo el presidente de El Salvador, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Consideremos de decir mínimo el 50% del pago de los siguientes meses, no me lo pagues o empieza a pagar hasta junio, julio. Muchas de las promociones que se hacen en compra tus cosas en diciembre y empieza a pagar en febrero, tomémosla en consideración ahora. El mercado ahorita quiere mantener liquidez porque no sabe qué tanto va a durar esta crisis. Entonces, aparta tu precio ahorita porque cuando pase la crisis esto sube seguro por el tema del dólar y entonces logramos capitalizar esa venta el día de hoy, ¿no? Generar confianza y mantener la presencia, la venta y la conciencia. Creo que esto es algo súper importante. En un momento de tanta volatilidad, lo que el mercado quiere es generar esa presencia o generar esa confianza con el vendedor. Entonces, necesitamos estar generando esa urgencia y esa presencia con nuestros vendedores. Identificar primero microinfluencers que pudiéramos estar llevando o que puedan estar llevando nuestra marca, aprovechando que, como dijimos, en las redes sociales va a estar mucha gente, que terminen de avalar y de generar esa confianza con la parte del producto. Crear bonos especiales para la parte de cierre del COVID. Tomen en consideración que sí va a ser un poco más complicada la venta, entonces generar esa urgencia circunstancial que puede generar cualquier bono que ahorita generemos. Y una de las cosas que estamos viendo y nos pasa a nosotros, hay cierta parte de la empresa que de cierto modo se le está bajando de manera considerable el trabajo, sobre todo cierto equipo administrativo, ciertas áreas que no pueden hacer un home office tan específico. Los invito a pensar en que hoy en día todos tienen que ser vendedores, no solamente nuestros vendedores, todos tienen que estar vendiendo, porque dice nuestro socio Carlos que hoy en día necesitamos remar 3 veces más fuerte para conseguir la mitad del resultado y necesitamos entonces muchas más manos vendiendo. Aquellos de la empresa que no se dediquen a ventas, pero que hoy en día su trabajo haya bajado, mandémoslos a las áreas comerciales. Hagamos un call center tan grande que todo el mundo sepa de nuestro proyecto, a eso los estamos invitando. ¿Tienes entonces al menos un proyecto ya vendido? ¿Qué hacer con estos proyectos ya vendidos, no? Generar una recordación de marca, generar un tema de referidos, ¿no? Hoy en día, los proyectos que ya traemos, no sé si ya se conectó Abraham de regreso, vamos a ver si ya está por estos rumbos. No, todavía no se conecta. En aquellos proyectos donde ya vendimos de cierto modo, cómo los empezamos a pensar de una manera distinta. Imagínense hoy en día sus proyectos, cómo están sufriendo con el tema de deliveries. Una de las cosas más difíciles que estamos viendo dentro del ramo es que, pues sí, empiezan a llegar cada vez más paquetería, el tema de cierta industria de delivery empieza a bajar porque la gente no quiere tener un contacto, en especial la parte gastronómica, pero es porque no tenemos la infraestructura. ¿Qué pasa si hubiera un concierge de delivery donde yo no tengo que tocar en específico al usuario? Eso es lo que estamos hablando. Hoy en día los proyectos inmobiliarios no estaban acostumbrados para esta crisis, ¿no? No teníamos estas amenidades pensadas para estar solo, o solo time amenities que le llamamos, donde es amenidades para una sola persona, para desconectarte de lo que pasaba antiguamente en el mundo exterior y hoy en día para poder realmente disfrutar de una amenidad sin un riesgo de contagio. Creo que esos espacios que estén pensados para no ser tan masivo y ser de manera más individual va a ser una de las amenidades que vamos a estar viendo en el futuro, junto con la parte del concierge delivery, un espacio realmente pensado para el tema de delivery. Y algo que sin duda todos estamos viviendo es el home office. Hoy en día estoy sentado en la sala de mi departamento. El día de ayer se escuchaban platos detrás porque pues, no puede parar la vida del día a día. Y eso es algo que sin duda nos está pasando. ¿Por qué no pensar realmente en espacios pensados para esa parte de home office si va a ser una tendencia más importante? Realmente hoy en día los productos no estaban o no tenían espacios para este tipo de contingencias y la gente está adaptándose o poniéndose donde puede, o empezamos a entrar en videollamadas y vemos a los hijos detrás escalando de aquel personaje con el que estamos haciendo videollamadas porque no tenemos realmente estos espacios. No estoy diciendo hagamos como antiguamente se tenía estos cuartos solamente de atención de estudios que le llamaban nuestros padres, no necesariamente eso, pero sí espacios un poco más pensados para eso. Entonces, los invitamos un poquito a replantear y verificar el valor.
una de las cosas que hablábamos ayer, Nacho y yo, era, tenemos que pensar nuestro producto inmobiliario desde un punto de vista de si verdaderamente es un producto de alto valor. Ya lo platicamos muchas veces y no vamos a dejar de insistir con este tema. Creo que el tema de algo de alto valor es súper importante, ¿no? Veíamos que existían productos que generaban alto valor, había productos que eran low cost, y esos productos que generaban alto valor es algo que realmente va enfocado a ese usuario. Creemos, y como lo dijimos ayer un poco, que ante la época de la crisis, esos productos de alto valor realmente van a tomar una importancia mucho mayor. Entonces, ¿qué hacemos oye, Eduardo, ¿qué hacemos para crear un producto de alto valor? Primero, tenemos que entender si nuestra información de mercado no va a cambiar. El mercado acaba de dar un giro, o que puede ser muy grande, o que puede ser mediano, que puede ser chico, todavía no sabemos el impacto que va a tener, pero sin duda estamos seguros que va a cambiar. Hay que entender desde el punto de vista del estudio de mercado si este tema cambió y cuánto cambió. Encontrar un valor único del proyecto, verificar si seguimos siendo atractivos con los proyectos que traemos en planeación o con los proyectos que traemos segundas y terceras etapas. Hay que entender si el mercado no cambió lo suficiente que quedemos más dañados en esa parte de producto porque el mercado ya no aprecia ciertas cosas que antes apreciaba o castiga de mayor medida cosas que antes no castigaba tan fuerte. Entonces hay que considerarlo desde ese punto. Evaluar los valores secundarios del proyecto, reconsiderar ese posicionamiento, reconsiderar ese posicionamiento que tenemos del proyecto. Hoy en día la comunicación inclusive va a cambiar. Creo que tenemos que dar más valor desde que estamos comunicando o decir cómo debe ser nuestro producto desde que estamos comunicando y replantear los cambios y mejoras de acuerdo a los cambios del mercado. Venimos ahorita dando ciertas ideas de cosas que vamos o que van a cambiar. Replanteemos esas posibilidades de adaptar nuestro producto inmobiliario que hoy en día tenemos activo y que pueda hacer que el día de mañana se complique, o nuestros productos que estamos pensando. Les pido que abran mucho más la mente, el mercado se los va a premiar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos proyectos de vivienda que deberíamos de estar planeando? ¿Cuáles son, qué deberíamos estar haciendo? Primero, levantamientos digitales. Hoy en día deberíamos estar en esos proyectos de vivienda. Lo primero que debemos de estar haciendo es que la información de los levantamientos tradicionales debería estar complementada cada vez más con levantamientos digitales. Hoy en día en 4S venimos trabajando en esa parte, es todo un tema complicado, pero venimos cada vez digitalizando más esa parte de la demanda y de la oferta sobre todo. Hoy en día no medimos sobre todo un producto de reventa de vivienda. Hay zonas en Colombia, por ejemplo, en ciudades de Bogotá, donde la reventa de vivienda representa casi 3 veces el mercado de oferta formal dentro de la ciudad y no estamos midiendo ese Big Data. Los invito a que sea con nosotros, sea con cualquier empresa, la oferta no solamente sea de los proyectos inmobiliarios que tenemos actuales, sino de esa oferta que es informal. ¿Y por qué hoy en día toma una relevancia diferente? Es porque hoy en día teníamos un producto inmobiliario que yo iba y lo visitaba, seguíamos teniendo en algunos aspectos cierto levantamiento de oferta tradicional, o digo, cierto levantamiento, cierta compra de venta tradicional, donde yo iba a una zona que me gustaba. Sin embargo, hoy en día, al empezarnos a digitalizar, una de las cosas que va a empezar a pasar es que la gente va a buscar de manera digital y adivinen quiénes son los mejores posicionados, los productos en reventa. Aquellas páginas de reventa de inmuebles por lo regular están en el tope del posicionamiento porque tienen una capacidad de muchos inmuebles. Entonces, va a ser un mercado que cada vez nos vaya a competir más y hay que empezarlo a evaluar, lo mismo que la demanda. Entonces, venga, perdón. Ahora pongo tuve un problema técnico por acá. Mi mascota decidió hacer de las suyas y es una mascota de 95 kilos. Perdón, ¿estamos viendo pantalla de nuevo? ¿Vemos pantalla? Ya. Perfecto. Bueno, Eduardo, perdón, ahí se me fue, estamos totalmente directo, escuchaba realmente lo que decías, confirmado. Es súper importante mantener y entender en la oferta cómo está funcionando de manera digital y también entender la demanda, cómo está funcionando a manera digital, ¿no? La relación de las tribus digitales con los proyectos, cómo se van dando y cómo se van anichando también
en elementos, en el tipo de plataformas y hasta podemos encontrar variaciones. Comparte la que fue. Disculpen. Ya, ahora sí. Vuelvo a compartir, vuelvo a compartir. Perdón, no sé por qué estoy teniendo. ¿Ahora está bien? ¿La ven? Sí. Ok. Bueno. ¿Qué nos va a dar esta generación? Para terminar de cerrar el punto, entonces, veíamos, por ejemplo, una de las imágenes de esos levantamientos de oferta informal. Los invitamos a que cada vez más los hagan para también entender ese mercado secundario que es súper importante. Bueno, sigue, Abraham. Ok. Ahora, tener esta información, no solo tradicional, sino también la digital, hacer esos cruces, realmente te da la generación de un valor único. ¿Qué generación o qué elementos a ese valor único hay que agregarle después del COVID? Hay que regresar a los back to basics, ¿no? Creo que el vivir 24/7 nos ha hecho revalorar la ventilación cruzada y la iluminación natural, un elemento que habrá que retomar, recordar. Hay que hacer proyectos que sean e-commerce friendly, ¿sí? No hablamos solamente de un espacio de acceso al repartidor, sino una logística y espacios que se adopten a totalmente este guardaje. Y sobre todo ponemos aquí al guardia de seguridad, porque normalmente los proyectos o quien está en lobby o en garita no te acepta o no te permite, no te recibe un producto o un paquete, ¿no? Entonces, es frustrante el que tengas que regresar o el que tengas que esperar a que llegue el paquete en casa, ¿no? Aquí nos preguntaba justamente cómo funcionaba esa parte. Lo que tienes es una zona de delivery 100% pensada, donde tienes lockers de diferentes tamaños y entonces Amazon puede llegar a ponerlo porque tiene una especie de código o el guardia sabe que tiene diferentes estantes, entonces sabe cuál es el estante de tu departamento. No hay un tema de transacción, está vigilado con tema de cámaras y también puede funcionar para un tema de delivery y comida. Muchos de estos casos empiezan a tener inclusive refrigeración. Entonces tú llegas, te ponen el supermercado ahí o te ponen la comida ahí, yo bajo en el momento que quiera y no tengo que tener ese contacto con esa persona de delivery. Entonces hay que pensar los proyectos con esta parte de e-commerce friendly. Creo que es uno de los grandes ganadores de la crisis. Creo que va a cambiar esta industria de manera importante y los proyectos inmobiliarios lo tienen que tener incorporado. Definitivamente, como mejores prácticas, si han proyectos que han adoptado warmers o que han adaptado coolers, que son estos de restaurante, que no es una gran inversión, como un elemento a mantener todo esta e-commerce friendly. Segundo punto, lo que es hacer proyectos friendly ante las emergencias. Verifica tu elevador, o sea, realmente verifica que sea un elevador en donde sí se pueda transportar a alguien que está teniendo, que necesita salir a una camilla, o al menos verificar las gradas. Y es muy importante ver el acceso a ambulancia, ¿no? Si tú puedes tener un acceso directo por el parqueo de salida por el elevador o el motor lobby te da un acceso importante, el cómo puedes denotar y cómo puedes marcar estos espacios es algo que nos estamos haciendo conscientes en este tiempo de cuarentena y con las noticias que estamos viendo. ¿Okay? Y sobre todo ahí hay algo bien importante y hay que entender que inclusive antes de la crisis empezamos a tener un mercado creciente que se llamaba, o sea, que era este mercado de 50 plus, ¿no? Este mercado de active living, senior housing, etc., como le quieran llamar, que cada vez era un mercado más creciente en Latinoamérica, que ya venía creciendo de manera importante en Europa y que no habíamos hecho productos pensados para ellos. No solamente el tema de que los elevadores tengan ambulancia y todo esto, que sin duda genera valor, sino para este mercado empieza a entender la fragilidad de no vivir en un producto inmobiliario 100% pensado sobre todo para el senior living, producto para gente arriba de 65, 70 años que hoy en día tendría todas las medidas en específico de seguridad para que este mercado se mantuviera safe. No existen estos proyectos inmobiliarios, hay un par de proyectos, Meraki en Cartagena lo pueden revisar, Casanúa en Medellín, en Colombia, y hay algunos otros proyectos, por ejemplo, en Brasil que hemos mapeado. Sin embargo, es un mercado que no ha sido tan atacado y que para este mercado de adulto mayor puede tomar en consideración porque entiende la fragilidad de hoy en día de empezar a tener una edad avanzada. Creo que este es otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración.
Es importante ahí también darle, Eduardo, que también cuando cuando vives con una discapacidad, ya sea momentánea o porque es de formación, es muy notable, muy accesible para las familias este tipo de elementos. Algo que cambia y que veíamos ya muy fuerte la tribu y este tipo de mercado millennial o lo que se conoce como el fenómeno perricos, también denota un cambio en la necesidad del producto hoy en día, ¿no? El pet logistic. Hoy, ¿cómo estás haciendo el cuidado a tu mascota? ¿Cómo sacas a tu mascota o tu mascota dónde hace sus necesidades? Entonces, ¿cómo puedes tú incorporar a que el balcón pueda tener una especie de drenaje o una especie de subbase para tenerlo o para poder habilitarlo sin que genere olor, sin que genere elementos que vayan en contra de la construcción? O también la creación de lo que comienzan a ser muchos proyectos que muchas veces se enfrentan a climas muy calientes o a climas muy fríos, lo que son los circuitos indoor para mascotas, ¿no? Es importante estos elementos porque comienzan a ser los nuevos miembros importantes de la familia para tanto mercado senior como para un mercado soltero. Ahora, de los cambios para reforzar ese tema de mascotas, hoy en día, para que se den una idea, en los estudios de mercado que hemos hecho en 4S, existe un mercado dependiendo de la ciudad que habla de hasta un 60, un 40, hasta hemos mapeado mercados que hasta un 70% de la gente dejaría de comprar una vivienda si no se aceptaran mascotas. Eso quiere decir es que cada vez hay un mercado más grande de gente pet friendly, de mercado que valora este tema de la mascota y que hoy en día no nos estamos preparando lo suficiente. Entonces, para que vean una estadística de la importancia que empieza a tener esta mascota o de la importancia que tienen este nuevo miembro de la familia. Sin embargo, la cantidad de proyectos que realmente están pensados son sumamente pocos, ¿no? Y además el cuidado, y es muy importante, Eduardo, también entender que los proyectos que se hicieron pet friendly o que se dicen pet friendly, muchos de ellos comienzan a tener problemas de relación o problemas de convivencia porque realmente no estuvo planteada la logística, ¿no? Entonces sí es importante el planteo y también el accionar y el tener un plan de usabilidad. ¿Sí? Una de las tendencias que vemos de las ideas que vamos a encontrar es que este tiempo de cuarentena nos ha hecho recordar o valorar también los espacios de soledad o estos espacios de solitud o elementos de distanciamiento. Entonces será importante incorporarlos, ¿no? Elementos que bien te puedes solamente distanciar para una lectura o bien elementos de soledad que tienen un fin en particular. Puedes crear booths de trabajo personales cuando tengas que hacer algo de suma concentración y porque vives con personas a veces no puedes hacerlo. Puedes generar booths de llamada para la parte de home office o cuando tienes que hacer elementos diferentes y puedas tener otro espacio que te lleve a otro lugar, que te provoque un viaje, que te provoque una experiencia. Y una de las tendencias fuertes, la cuestión de deporte, ¿no? La cuestión de deporte es cómo integras o cómo generas espacios para hacer deporte en soledad. Una de las ventajas o ideas que encontramos son el indoor cycling en cabinas, ¿no? Es algo que ya se viene utilizando, es una cabina con un proyector, bicis particulares o bien solamente el adaptador para convertir la bici en bici estacionaria y tener la experiencia indoor. Estos elementos nos van dando diferentes, ¿no? Por aquí vemos algunas preguntas. ¿Cómo podría funcionar el concierge delivery? ¿Y cuál es? Ok, perfecto. El concierge delivery es simplemente una capacitación de la persona que tú vas a tener al frente del proyecto, ¿no? Si tú vas a tener, si tú tienes una persona en el lobby o cuál es el primer frente que tú tienes en tu proyecto. Si tu primer frente es una persona de garita, un guardia de seguridad, pues es importante la capacitación o que tengas una logística de ese guardia, a quién tiene que llamar o ese guardia, cómo lo debe de recibir y dónde tiene que ir a dejar, o si es un paquete, cómo llevar directamente a la persona, a dónde se le tiene que dar acceso, a dónde están estos lockers. El concierge es más que nada una estrategia
de servicio para satisfacer toda la entrega de paquetes y el movimiento de paquetes. Ok, perfecto. Bueno, en la parte de deporte, ¿cómo lo ves, Eduardo? Creo que uno de los puntos más interesantes sí sería cómo generar espacios, estos solo spaces, que creo que ya lo veníamos viendo muy fuerte en la parte a lo mejor de turismo, en la parte de hoteles, esta necesidad de crear el solo amenities, y ahora vemos cómo se incorpora también en los productos de vivienda. No, y que fíjate que existen ciertas marcas, por ejemplo, hoy en día el tema de cycling, que te empiezan a llevar tu bicicleta a tu casa, ¿no? O sea, la necesidad Exacto. de ya hacerlo por esta contingencia, por lo que pasa, pero igual y puede abrir un tema ahí completamente diferente de cómo deberíamos estar repensando esa parte, ¿no? Entonces, creo que en esa parte de deporte es una de las cosas que el mercado más extraña, o que cuando tiene tiempo todo el mundo quiere hacer. Hoy en día nos sobra tiempo, pero no podemos ir al gimnasio. Entonces, se convierte en una amenidad muy específica. Estas amenidades para el solo amenities ya había una tendencia de desconexión. Creo que esto también va aunado a esa parte, y hoy en día no solamente desconexión, sino estar solo porque así lo manda el tema salud, pero bien interesante. Sí, y ver cómo en el tema de deporte, Eduardo, cómo realmente la reacción principal de las redes sociales ha sido los Sport Challenge, los retos de push-up, retos de elementos que también generan una comunidad, pero son elementos totalmente distanciados, y cómo si hay esa comunidad de compartir resultados, pero sí hay una necesidad de ejercitarse solo que ya venía como tendencia, ¿no? Claro. Ahora, otro punto bien interesante, lo que está sucediendo con los hijos en casa y cuando tienes que trabajar con hijos en casa, ¿no? Entonces, es importante en el producto nuclear o en el planteamiento de la distribución que tú le puedas identificar al mercado dónde podrían tener ese espacio, dónde podría ser ese espacio flexible donde se pueda convertir en una esquina de tecnología para niños, donde se pueda convertir no solamente en un estudio, sino a lo mejor una oficina abierta o un espacio totalmente flexible que atienda a los dos lados de la familia, porque la realidad es que los hijos quieren estar cerca de los papás cuando están trabajando en casa. Entonces ya hay que haber una relación o un planteamiento de solución de arquitectura para esta necesidad de convivencia, ¿no? Creo que ahí es importante. Quienes están con hijos hoy en día, creo que han vivido más de 5 minutos al día con cierto estrés. ¿Cómo ves? Y no solo eso, fíjate, este producto hoy en día funciona para todos, pero vemos en ciertos países de Latinoamérica hasta un 10, 12, hasta 15% de padres y madres solteros que necesitan cuidar a sus hijos en la tarde. O sea, el tema de trabajar y cuidar a tu hijo no es un tema nuevo, es un tema que ya viene teniendo una tendencia. Hoy en día se vuelve mucho más complicado, pero es una tendencia importante. Veníamos sugiriendo uno de los productos que había coworkings para mujeres trabajadoras, ¿no? Así Este es. tipo de cosas funciona para eso. Yo puedo cuidar a mi hijo, pero tengo un espacio realmente pensado para cuidarlo y para trabajar mientras lo cuido. Entonces, este tipo de productos me parecen súper interesantes. No solamente tienen un tema de ahorita porque estamos en cuarentena y tenemos a los hijos todo el tiempo. Creo que es una tendencia cada vez más fuerte. El tema de divorcio va en incremento, el tema de padres y madres solteros va en incremento, y creo que este tipo de productos logra tener mucha más profundidad en el tiempo, inclusive hasta si esto no cambia la dinámica del mercado, ¿no? Definitivamente lo vamos a ir viendo también. Bueno, ahorita más tarde incorporamos lo que son los espacios por tribu, pero sí queremos hacer una mención honorífica que creemos que es el proyecto a desarrollar, que son los Low-Cost Income Houses, pero con valor agregado. Creo que ahorita la piedra o sí va a ser una especie de caja de Pandora por como vemos la pirámide de absorción del mercado, las necesidades de vivienda, donde realmente se encuentran. Pues es un producto que requiere una innovación o una disrupción en el producto financiero que creemos, en el producto emocional y en el producto físico, ¿no? Hay que agregar un valor de logística y no solo pensar en la conceptualización de este tipo de proyectos basados totalmente en el budget. Hay que tener las variables de disrupción de emoción y de disrupción de atracción, y sobre todo el elemento de la practicabilidad
que pueda tener cada uno de estos lugares y garantizar la usabilidad y no solamente garantizar el acceso por precio. Este tema de low cost housing, nosotros venimos diciéndolo ya de manera reiterada, es un mercado que ha venido siendo desatendido en Latinoamérica por todos los retos que esto tiene. Sin embargo, por ejemplo, hoy hablaba con uno de nuestros desarrolladores, amigos con los que trabajamos mucho en México, se llama Comevi, y me decía, yo vendí 8 casas esta semana, Eduardo, de un mercado medio. Para ellos no hay coronavirus, no hay crisis, no hay nada. Y es cierto, es un producto que es bulletproof, es a prueba de cualquier crisis inmobiliaria. Entonces creo que es súper importante que volteemos a ver otra vez este producto inmobiliario de low cost housing, ¿vale? Ok, aquí hago un paréntesis, unas preguntas que hay sobre, debido a la cuarentena, algunos edificios han cerrado amenities, están encerrados en 50 metros cuadrados. ¿Qué sugieren para el futuro? Bien, ese es precisamente mi caso. Yo estoy en un apartamento de 50 metros cuadrados, amenidades cerradas, pero es importante las innovaciones en ese momento. ¿Qué te recomendaría en ese momento? El gimnasio, ábranlo por reservas de media hora. Entonces, solamente hay una persona cada media hora, al menos cada 2 días podrán hacer algo de ejercicio, o bien abran ciertos elementos del gimnasio que se los puedan llevar a su casa, ¿no? Es importante. También aquí dejamos un punto que pensamos muy fuerte. 50 metros o la reducción de espacios, no es que mañana el mercado va a salir y buscar productos de 150, 250 o 300 metros porque extrañó el espacio. No va a suceder así, realmente el espacio seguirá siendo un tema de ticket, por eso es importante la disrupción, pero realmente en la usabilidad de los tiempos, ¿no? ¿Cómo ligamos al área de cowork, al área de niños con el área de cowork? Es un estado natural. Si la mamá está trabajando en casa, si el papá está trabajando en casa, el niño va a querer estar cerca de los papás y al mismo tiempo el papá va a querer estar cerca o al menos vigilando qué es lo que está sucediendo con el niño en casa. Entonces, lo mejor es ligar estos elementos de conducta por espacio y por funcionalidad de observación. Es un tema realmente de diseño interior, pero generando este espacio flex para que pueda totalmente funcionar. ¿Ok? Abraham, te propongo, sigamos avanzando y si quieren al último en este webinar nos quedamos unas 15 minutos, sesión de preguntas y respuestas para los que se tengan que ir antes, se puedan ir antes, pero los que se quieran quedar, interactuar un poquito más con nosotros, hoy nos quedamos 15, 20 minutos a responder cualquier pregunta. Perfecto, ok. ¿Qué proyectos comerciales, tienes proyectos comerciales por planear? Uno, Eduardo, estamos incorporando totalmente la idea de los metros cuadrados digitales, ¿sí? Ya venía siendo el e-commerce, venía siendo un elemento competencia de los centros comerciales. Bueno, es importante comenzar a plantear esta digitalidad de los centros comerciales, ¿no? ¿Cómo puede ser la experiencia de crear el centro comercial, pero en un elemento virtual donde también puedas ver qué hay en cada tienda, puedas tener interacción con las tiendas y puedas tener a lo mejor hacer reservas de algún producto o elementos que te lleva a tener información anterior, que es una de las conductas en el e-commerce. ¿Por qué estos elementos, Eduardo? Porque en esta idea, las tiendas grandes de los centros comerciales o las anclas normalmente tienen esa comunicación o tienen ese acceso a que el mercado pueda informarse de los productos. Pero las tiendas que complementan la mezcla del centro comercial muchas veces no lo tienen o se van perdiendo o son marcas locales. Entonces, abrir y subir esta oportunidad generas otro tipo de interacción y otro tipo de conocimiento en el centro comercial. Okay. Otra de las ideas interesantes a agregar es por qué el centro comercial no puede tener un delivery, ¿no? Porque tú no puedes ir y generar ciertas compras y que se te envíen a casa, enviarlas a casa, o simplemente muchas veces vimos algo en el centro comercial, ya estamos en casa 2 días después. ¿Por qué no poder hacer este delivery o comprar o hacer esa compra directamente? O 2 o 3 cosas que viste de diferentes tiendas lo pueden hacer, ¿no? Ya hay un elemento, ya existe la aplicación de Globo y otras aplicaciones por el estilo que te permiten hacer esa multientrega o esa tienda, esa compra en diferentes tiendas. Entonces, comenzar a pensar en esta integración
y sobre todo continuar con los metros de experiencia, continuar con elementos que ya no solo otorguen la parte del window shopping, sino que vayan agregando elementos donde el centro comercial no se quede en donde está, ¿no? ¿Por qué no sacar el centro comercial y llevarlo a otros puntos por atracción? ¿Por qué no hacer un pop-up mall? ¿Por qué no generar esta especie de disruptiva de instalación donde contenga productos de varias tiendas y sacar el mall a otra parte de la ciudad, o incluso sacar el mall en otras colonias, o generar un elemento disruptivo con conexión con la ciudad, pero en una entidad diferente que lleve a conocer el mall en el otro extremo de la ciudad y convertirlo en un punto de destino? Tercero, algo que viene sucediendo, los free coworkings, pero ¿por qué no generar free coworkings de tribu, no? Precisamente por la información de lo que decías, de cómo viene cambiando el mercado de papás, madres solteras, ¿por qué no generar o comenzar con la primer tribu de un free coworking para mamás, un free coworking para papás, donde tenga estos elementos de cuidado, estos elementos de vigilancia, estos elementos de higiene, que se puedan manejar de una manera distinta, y que el mercado los vea como un sector de fidelización, y que la manera de acceso al producto sea en una relación o en una compra directa con las tiendas, o en un elemento directo por el punto. Y por último, algo que creemos que es importante agregar es el parking delivery, ¿no? Muchas veces andar cargando con las cosas o con los elementos, bien puede ser un elemento cultural de satisfacción de compra y de que el mercado le guste ser visto con haber hecho las compras, pero también muchas veces es un elemento de mucho más practicidad el que se ha entregado en el parqueo, ¿no? ¿Cómo podríamos tener este punto de elementos? O cuando agregamos, o cuando ya nuestra mezcla del centro comercial ya hay un lugar destino para pop-up shops, o ya tenemos pop-up shops, ¿por qué no generar esa dinámica directa de entrega en el parqueo y no solamente entrega de envío a casa? ¿Cómo podemos manejar totalmente la experiencia para que se quede en casa? Y una de las ideas más importantes que creo que hay que comenzar a tomar en cuenta en los centros comerciales, sí, comenzar a crear celebraciones de interacción social, ¿no? Creo que los centros comerciales deben de estar preparados para que, acabándose la amenidad, una de sus primeras experiencias sí sea una celebración de poder volvernos a reunir, sí sea una celebración de atracción. Y creo que el centro comercial que mejor lo plantee, que genere una mejor planeación, sí será el centro comercial que podrá capitalizar la sensación de que la cuarentena ha terminado. ¿Cómo ves, Eduardo? Creo que una de las cosas que más va a cambiar sin duda es esta parte de centros comerciales, sobre todo en ese periodo corto. Aquellos que logren un entretenimiento importante van a lograr captar este mercado. No había pensado, por ejemplo, en ese producto de Pick and Go como para cualquier tipo de tienda en específico, ¿no? Zonas pensadas para que tú llegues y recojas solamente lo que habías comprado y no necesariamente te llegue a tu casa. Creo que es una idea que los centros comerciales tienen que estarse adaptando, me parece increíble. Y sobre todo también el tema de digitalización del centro comercial, cómo, no sé, visitar una tienda de manera digital hoy en día que no podemos salir, quiero ir a medianamente comprar y medianamente vivo esa experiencia que hoy en día no puedo vivir de manera física. Creo que sería súper interesante. Me parece que en los centros comerciales hay que voltearlos a ver con una idea fresca. Creo que es el momento para terminar de dar esa transición para ese nuevo mall. Y bueno, continuemos. Sí, sobre todo dejar de pensar el mall solamente como una ubicación y verlo como un elemento que puede ser, que puede mutar y que tiene que evolucionar. ¿Qué pasa con el tema de oficinas y sobre todo de los coworkings? Hay muchas preguntas de coworkings. Bueno, la palabra clave va a ser proactividad, ¿sí? Hay que repensar a qué nos lleva la proactividad, realmente a hacer elementos que vayan con más nicho. ¿Qué proponemos? Crear alianzas para que las empresas puedan tener una multipresencia. Sí creemos que va a haber ciertas empresas que van a evaluar la practicidad del home office y que van a evaluar el ahorro de distancias o el ahorro de transporte para sus empleados. Entonces, ¿qué elementos de alianzas puedes tú proponer
para que en diferentes oficinas puedan las empresas tener núcleos pequeños de trabajadores, o que pueda haber un microelemento que puedan ocupar quienes decidan hacer un home office, pero cerca de la zona, para que no tengan que estar directamente en su casa y tener un espacio, ¿no? ¿Qué elemento o alternativa podríamos dar a los home office directo? El conference friendly es muy importante. Estamos hablando de desde la conexión, desde la banda, hasta la sonoridad y la practicidad de los elementos, ¿no? Desde el tipo de conferencias personales hasta el tipo ya de conferencias mucho más grandes, es algo que vamos a ver muy fuerte, que bien ya está planteado, pero se va a repensar el elemento que acompaña. Tercero, es la oficina de tribu, ¿sí? Las oficinas tienen el producto de oficinas y coworkings tiene que comenzar a ver también lo que es la demanda por psicografía. No podemos seguir generando oficinas solamente para cualquier negocio sin identificar tribus de negocios que podemos saber. Una de las ideas o de los elementos más fuertes que tenemos es la economía naranja, ¿no? ¿Qué tipo de oficinas necesita un pintor, o qué tipo de oficinas llega a necesitar alguien que se dedica a la producción artística, ¿no? Es diferente. O por qué no tener un coworking que no solamente sean espacios de trabajo, sino un coworking que sea de estudios, que tú puedas rentar el estudio por mediodía, o que incluso puedas tener el acceso o la renta de estudios por noche. ¿Por qué no generar elementos directos para nuevas economías y nuevos puntos de trabajo? Y por último, integrar, o va a ser necesario el child friendly, agregar el valor. Sí creemos que va a haber una unión mucho más fuerte en las familias con este tiempo de cuarentena, que a lo mejor el mantener ese valor nos llevará a generar espacios infantiles dentro de las oficinas. ¿Cómo ves, Eduardo? Me parece perfecto. Creo que también este tema de Child Friendly Office era una de las cosas que veníamos empujando como 4S, ¿no? Desde oficinas preparadas para justamente esa madre del que hablábamos ahorita, o para ese niño en específico, que tengan ciertas zonas de guardería o ciertas zonas de juego donde la mamá sepa que puede ir a trabajar, pero el niño está jugando y de cierto modo tiene una atención. Creo que sin duda se van a convertir en una necesidad hoy en día. Creo que hay que pensar, como vimos en cada uno de los puntos, hay que pensar en productos completamente diferentes. Estamos en un momento donde mucha gente me dice, no tengo tiempo, Eduardo, de pensar en productos diferentes. Creo que hoy en día es cuando más tiempo tenemos, y hay que conceptualizar estos proyectos con un nivel de detalle como lo que estamos diciendo. Y bueno, unos elementos que en todos los proyectos es momento de que evaluemos, ya se habló, ya se profundizó. Sí es importante no solo generar una estrategia digital, sino comenzar a tener una experiencia de venta digital. Hay que hacer tangibles los 5 sentidos de manera digital. Tenemos que conectar los proyectos, cómo podemos crear proyectos app, cómo podemos crear proyectos totalmente comunicados. Y por último, Eduardo, creo que a lo que hemos llegado en el trabajo, en el conjunto de pensar, de leer lo que estaba sucediendo, es esta la idea que queremos transmitirle al desarrollador. Es momento de dejar de pensar totalmente en el espacio, de pensar en los metros cuadrados, y sí es regresar a la idea tradicional del hábitat. Esta cuarentena nos ha golpeado para replantear lo que es un hábitat y cuáles son los elementos que debe tener un hábitat, y cómo por tribu, cómo vemos que la tribu vamos generando diferentes hábitats. Entonces, de acuerdo a la tribu, es importante generar este hábitat. Eduardo. Los queremos invitar entonces a pensar en proyectos de una manera diferente. Justamente aquí el señor Abraham es nuestro reconocido Doctor 4S Foresight, que le llamamos de ver ese futuro. Entonces, los invitamos a nuestros 30 minutos de video coffee para platicar sobre estas tendencias, para profundizar sobre estas tendencias. Pero lo que quiero que se lleven hoy en día es que dejemos de pensar en el coronavirus por esta noche y pensemos en cómo podemos cambiar nuestros proyectos inmobiliarios. Como lo prometimos, nos quedamos 10, 15 minutos. Si hay alguna pregunta en específico, empiezan a preguntar a unos por ahí
en temas de agencias inmobiliarias que venden o rentan propiedades donde la base es la visita, Abraham, ¿qué deberíamos estar haciendo si hoy en día se tienen nulas visitas? Yo contesto primero, si quieres esta, ya luego te toca a ti la segunda, es, hoy en día hay tecnología que no hemos estado utilizando suficiente, ya cada vez más barata, de realidades aumentadas. Yo sé que ahorita es complicado ya hacerlo. Hay países como México donde todavía no tiene una restricción específica. Si no tenemos esos, digo, más que realidades aumentadas, de esos videos 360 o esas fotos 360 donde podemos empezar a participar o a ver esos espacios de una manera mucho más vivencial, creo que hoy en día serían la herramienta perfecta. Sin embargo, no los está tomando en consideración el mercado. Creo que hoy en día lo que nos dice es que ese tema de inmobiliarias tienen que empezarse a profesionalizar. Hay una inmobiliaria, por ejemplo, en Colombia que lleva 3 o 4 años profesionalizando sus fotos. Sus fotos son en específico fotos profesionales, en lugar de la fotografía con el espejo donde se ve la inmobiliaria atrás, que no nos dan una idea real de ese espacio. Creo que si hoy en día lográramos utilizar esas herramientas digitales, otra cosa sería. Para aquellos países que no están cerrados, videoconferencias con el usuario, WhatsApp, etc. Hoy en día hay tantas herramientas que se puede hacer para que el usuario medianamente viva o que viva de la mejor manera ese producto inmobiliario. Es un reto importante, amigos de las inmobiliarias, pero creo que es el momento perfecto también para prospectar, para estar cercano al usuario, para estar activo en redes sociales, para estar ahí. Lo que no se capitalice hoy se podría capitalizar mañana. Hay que estar pendientes. La gente que quería rentar, que se le vence contrato, se le va a vencer en un mes como quiera. Entonces, estemos muy presentes. Creo que sí hay maneras de hacerlo. Creo que la parte digital sería la solución hoy en día. Complementando esa parte, bueno, nada más complemento rápido esa parte. Es tan fácil como que tú realices un video con una estabilidad en el celular y generes una experiencia de venta diferente, que te sientes en videoconferencia 15 minutos con la persona realmente entendiendo las necesidades, ir a una segunda necesidad y mandarle un par de recomendaciones y generar la venta de ese punto. Co-living. Co-living es el producto que va a seguir siendo disruptivo. El co-living realmente no va a tener tantos elementos de cambio. Tenemos un elemento de cambio en el momento. En el momento es la necesidad de reaccionar al punto en cómo lo entendemos. Hay que entender el co-living como un elemento de convivencia. Lo platicábamos, Eduardo, en este punto en que es como una familia extendida. Entonces, no hay que verlo como unidades en particulares, porque el co-living no son los dormitorios en particular. El co-living funciona y está conceptualizado para hacer un todo. Entonces, realmente ahí hay que cambiar un poco la dinámica y en este momento, ¿qué puntos tú en la entrada estás ofreciendo para que se puedan cambiar las personas la ropa, para que puedan dejar zapatos, para que puedan limpiar zapatos, para hacer este cambio? ¿Cómo puedes, si por mandato estuvieron obligados a cerrar las amenidades, pero cómo puedes hacer estos puntos de diferente, ¿no? ¿Cómo puedes retarlos? O sea, subirles un reto vía redes sociales en la que, incluso hasta un elemento viral de video, todas las personas en el co-living ejercitándose al mismo tiempo con una rutina que tú vas a proponer en un tiempo y hora para que todos al mismo tiempo la realicen. Realmente, en el co-living, lo interesante es promover actividades que sigan generando en esa comunidad, en este producto de cuarentena, ¿no? Creemos que después de la cuarentena, el co-living va a seguir siendo un producto de atracción, un producto de tendencia, y las modificaciones que tendrá realmente serán a la cuestión de logística y a totalizar la identificación del co-living. ¿Cómo ves, Eduardo? Mira, una de las cosas que dijo Abraham es bien interesante. Hoy en día lo que extrañamos, hay un miedo del co-living de decir es que son muchas personas, entonces la gente tuvo que vivir en 20 metros cuadrados y no puede usar las zonas sociales. Hoy en día el co-living se convierte en una familia extendida. En lugar de estar conviviendo con 3 personas, te encerraron con 30 mínimo, está divertido, ¿no? Hay que tomar medidas, son ciertos productos que tendrían que tomar una medida de saneamiento mucho más fuerte. Sin embargo, creo que es una plataforma súper interesante hoy en día que no se va a ver tan afectada. ¿Por qué? Porque vamos a extrañar esa convivencia social que no tuvimos durante este tiempo, y aquellas personas que tuvieron la oportunidad de vivir en un co-living van a ver cómo es vivir en familia. A los que ya tienen co-livings activos, ¿qué les recomendamos? Suban fotografías
suban videos de si estuvieras en un co-living, así sería tu familia, este sería tu encierro, para que la gente entienda que no es un tema donde sea un extraño, es un tema de una familia ampliada. Y aquellos que tienen que estar saliendo por temas de trabajo, se tendrían que tomar medidas de sanidad, sin duda alguna, tendríamos que ser mucho más restrictivos en el contacto, tendríamos que empezar a tomar ciertas restricciones, como los médicos están tomándolo hoy en día por el riesgo de contagio a un mercado mucho más grande. Otra pregunta que nos hacen, Abraham, son dos en específico. Una, el tema de condotelería, hotelería turística de largo plazo, departamentos de largo plazo, qué podemos ser disruptivos en esa parte, y hablan un poquito de cómo ser disruptivos en la parte del mercado premium. Creo que se pueden anclar estas dos preguntas para continuar con esta parte. Vamos a escoger dos preguntas más, resolvemos esa y un par de preguntas más y los dejamos. Y recuerden, Doctor 4S, si quieren que hablemos un poquitito más, no es con costo. Sí, no son 30 minutos por ahí, un cafecito y listo, me lo pueden enviar directamente ahí con alguna app y con gusto nos lo tomamos de manera digital. Bueno, primero hay una pregunta que ya la han repetido, los low-cost housing están aproximadamente entre los 30 a los $100,000 es donde podrían ir comenzando el producto dependiendo de las variables de país y de ciudad, ¿no? Bueno, regresando a la parte de condotel, la parte de producto de corta estancia y el producto de lujo, creo que el punto más importante sigue siendo la experiencia y sigue siendo la ratificación de cualidades psicográficas que tenga el producto. Estos productos llegan a tener una comparativa directamente de qué me hace sentir el producto, qué me agrega de manera intangible. Yo no estoy comprando algo totalmente por el material o por los elementos, porque ya sé que el material es de buena calidad. Pero qué punto de experiencia, qué punto de aventura me da el proyecto. ¿Qué pueden tener los productos de lujo? Saquemos las amenidades de la torre, saquemos las amenidades directamente del condominio, agreguemos amenidades de servicio. El mercado del lujo está acostumbrado a tener servicios, es un mercado que está acostumbrado a la personalización, personalicemos las experiencias, personalicemos la parte de los servicios y sobre todo comuniquemos los elementos que vamos agregando al producto y hagamos esta comunicación meramente exclusiva también, ¿no? Realmente el producto de lujo tiene esa consistencia de mantenerse exclusivo, que sean pocos los que lo saben primero, pero muchos los que lo quisieran tener. Y este producto también se da directamente para el apartotel, que agregaría la variable en el apartotel del momento de la practicidad o lo que es lo que es la practicabilidad que puede dar y que puede dar en función. Creo que el apartotel también está migrando a ser un apartotel de tribu. ¿Eres un apartotel más para negocios o eres un apartotel más para vivienda temporal? ¿Eres un apartotel que muchas veces funciona más para estudiantes de estancia corta o qué tipo? Entonces, sí es importante encontrar la tribu al que va a ir este apartotel. Consideraría, Eduardo, ¿cómo ves? Creo que en la parte de vivienda de alto o residencial plus que le llamamos en México, premium o esta vivienda de alto nivel, creo que la capacidad de innovación es mucho mayor. ¿Cómo podemos innovar? Yo les digo, depende de la tribu a la que vamos. Lo que sí me queda claro es que tiene que ser hoy en día un producto de trigo. Y esto no solamente es ahorita por la crisis, viene siendo ya una tendencia en los últimos años que ese producto de precio alto debe ser de alto valor, que es lo que decíamos ahorita. ¿Cuál es mi recomendación? No les quiero dar una idea en específico. Quiero que primero entiendan su mercado meta, entiendan perfectamente a quién le quieren desarrollar un producto y entonces pensemos en cómo pudo haber cambiado esa dinámica para ese mercado. Y entonces, en base a eso, sí hagamos ideas disruptivas. Hoy les puedo decir, ¿sabes qué? Hagamos una alberca que sea colgante, hagamos lo que sea que se nos ocurre, que pueda ser una locura y que digan todos, qué idea tan buena. Pues puede ser que para el mercado meta que hay en tu zona no sea un diferenciador. Y esa es la parte clave. Creo que una de las cosas que decía Abraham y que fue reiterativo es en oficinas de tribu, en vivienda de tribu,
todo tiene que ver con una tribu y nosotros venimos peleando con eso desde antes. Creo que ahora lo vamos a entender mucho más, porque si estuviéramos viviendo en un producto donde nuestra tribu es una en específico, pudiéramos tener actividades mucho más específicas, ¿no? O mucho más divertidas que compartamos. Entonces, gente, los felicito porque siguen con nosotros. Esperamos les haya gustado este tema que tuvimos el día de hoy. Abraham es un fuera de serie. Yo solamente le ayudo a complementar ciertas cosas y estamos en Doctor 4S. Los invitamos a que, y si les puedes poner ahí nuestro correo, Abraham, nos manden un correo cuando necesiten. Estamos pendientes. La idea de Doctor 4S es darle o transmitirle un poquito de conocimiento al mercado, de tranquilidad, de que esto vamos a salir. Entonces, a cualquiera de los dos nos pueden mandar un correo. Muchas gracias por todo y espero que les haya gustado. No se les olvide el webinar de mañana con Esteban, que hablaremos sobre trabajo efectivo desde casa. Y también el jueves tenemos el webinar con Nacho, Raúl Berarducci, Bobis, Antonio Villarreal, de Acciona y Jean de Softec, los dos a las 5:30. Cualquier cosa, podemos platicar particular de su proyecto, por ahí 30 minutitos, escríbanos al correo. Listo, Eduardo, por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana. Sigamos aumentando esta comunidad de gente que quiere saber más. Cuídense. Chao.